Hola, ¿cómo están? Siguiendo con nuestros temas de los impuestos del sistema tributario aquí en Chile, vamos a ver cómo tributan las rentas del trabajo, ¿ya? En específico, vamos a ver cómo tributan las rentas del trabajo dependiente, o sea, las personas que están con un contrato de trabajo, cómo tributan las rentas del trabajo independiente, la gente que hace boletas de honorario, ¿cierto? Y finalmente vamos a ver algunos problemas frecuentes, ¿cierto?, en los trabajadores al momento de declarar sus rentas, al momento de pagar sus impuestos, ¿ya? Empecemos con los trabajadores dependientes, que les adelanto, ellos pagan el famoso impuesto único de segunda categoría, que a veces se llama simplemente impuesto único, ¿ya? Y que se abrevia, como está ahí, como IU2C, ¿ya? Ahora, ¿qué es un trabajador dependiente? Es una persona que tiene un contrato de trabajo, es decir, tiene un empleador y este empleador le paga una remuneración, le paga un sueldo, ¿cierto? Ahora, este sueldo no se paga entero, se paga con algunos descuentos, ¿cierto? Se le descuenta la AFP, la ISAPRE o FONASA, el seguro de cesantía, ¿ya? Y todo esto viene detallado en la liquidación de sueldo, ¿ya? Ahora, uno de los descuentos que hay que hacer adicionalmente es el famoso impuesto único de segunda categoría. O sea, esto se descuenta de la remuneración que finalmente recibe el trabajador, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características de este impuesto? Número uno, es sobre base percibida, o sea, solamente si es que le han pagado, ahí se gatilla el impuesto. Si es que le están debiendo su sueldo, todavía no se ha gatillado, ¿ya? Es un impuesto que está retenido por el empleador, o sea, no lo paga directamente el contribuyente a impuestos internos o a la tesorería, ¿cierto? Sino que lo retiene y se lo descuenta el empleador, y el empleador luego tiene la obligación de pagarse los impuestos internos, ¿ya? Es mensual, dígase, cada mes hay que pagarlo, ¿ya? Es progresivo, igual que el impuesto global complementario. De hecho, vamos a hacer el mismo dibujo en el sentido en que tiene exactamente los mismos tramos, todo exactamente igual, con la diferencia que este es un impuesto mensual y por lo tanto no se mide en UTA, unidades tributarias anuales, sino que se mide en UTM, unidades tributarias mensuales, ¿ya? Pero que quede esto bien claro, es equivalente, exactamente equivalente al impuesto global complementario. O sea, si es que yo mensualmente gano siempre lo mismo, anualmente yo debería pagar exactamente la misma tasa de impuesto global complementario, así que en general el impuesto único de segunda categoría es un equivalente mensual al impuesto global complementario, que era este impuesto anual, ¿ya? Vamos a ver que esto tiene una implicancia importante después, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y se tributa sobre todo el sueldo, sobre lo que me pagan? ¿Qué descuentos hay? ¿Ya? Y hay que saber, número uno, que es de base percibida, ¿ya? Que eso ya lo dijimos. Solo pago si es que ya recibí esa remuneración, si no, no, ¿ya? Ahora, el problema que hay acá es que el empleador me retiene esa plata, eventualmente me pagó mi remuneración, pero no le he pagado impuestos internos, ¿ya? Así que, ya dijimos, el empleador lo retiene, ¿cierto? Y por lo tanto me lo descuenta como trabajador de mi liquidación de sueldo, pero si es que no lo retuvo y no lo pagó, en ese caso, el Servicio de Impuestos Internos puede elegir si se lo cobra al empleador o al trabajador, ¿ya? En cambio, si es que el empleador sí lo retuvo, o sea, sí se lo descontó, solamente que no lo pagó, se lo quedó debiendo impuestos internos, en ese caso, impuestos internos solamente puede cobrarle al empleador. O sea, repito, el empleador siempre se le puede cobrar, él siempre está obligado porque él debía haberlo retenido y pagado, pero si es que no me lo retuvo, eventualmente impuestos internos me puede igualmente cobrar a mí como trabajador, ¿ya? Ahora, es mensual y el empleador debe pagarlo más o menos hasta el día 13 del mes siguiente, en el sentido de que en esa fecha se pagan las imposiciones laborales por regla general, ¿ya? Ahora, ¿qué monto es el que tributa? ¿Ya se paga todo el sueldo o no? Que era una de las preguntas que habíamos dejado abiertas antes, ¿ya? Y la verdad es que se paga sobre las remuneraciones, se paga sobre las gratificaciones, los bonos de desempeño o de alguna otra cosa, las comisiones por venta, los premios, etc. O sea, en general se paga por cualquier cosa que sea una renta para el trabajador, o sea, cualquier cosa, cualquier como monto de dinero que se le entregue, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo soy mi propio jefe? O sea, yo tengo mi sociedad y yo trabajo para mi sociedad. Eventualmente, impuestos internos puede objetarme, en el sentido en que si yo soy capaz de definir y de influir en el monto de mi remuneración, eventualmente impuestos internos puede como considerar que hay un exceso o que hay un déficit en la remuneración, ¿ya? Así que quede esto bien claro, la autocontratación le da la facultad a impuestos internos de creerle o no creerle al contribuyente, ¿ya?
Ahora, hay algunos montos que no tributan, que se descuentan, ¿ya? Ejemplo, las asignaciones de movilización y de alimentación, ¿ya? Lo que se le paga al trabajador como para que llegue al trabajo o para que compre su almuerzo, ¿cierto? Eso no es un ingreso renta para él, ¿ya? Ahora, ahí está con 2 asteriscos, porque si yo digo ya tú vas a ganar el mínimo, vas a ganar X cantidad de plata, pero vas a tener una asignación de alimentación de 2 millones de pesos, obviamente eso es algo falso, ¿cierto? Se está torciendo esto, así que Impuestos Internos siempre puede llegar y no creerle y decirle, mira, tu asignación por estos conceptos es demasiado alta, así que te lo voy a considerar como una remuneración común y corriente, ¿ya? Ahora, tampoco tributa lo que se va a pagar a AFP o la ISAPRE o FONASA, o sea, los descuentos previsionales, esos se rebajan de la renta a pagar el impuesto único, ¿ya? Las becas de estudio, que eventualmente el empleador le puede dar al trabajador, igualmente son no renta, ¿ya? Las indemnizaciones por despido, si bien técnicamente son renta, se considera como maldad el ir y cobrarle sobre la plata que le están dando cuando se acaba de quedar sin trabajo, ¿ya? Así que en general se consideran igualmente un ingreso no renta, aunque tiene un tope por si acaso, ¿ya? Así que alguien que gana demasiada plata, eventualmente sí se le considera renta al menos una parte, ¿ya? Ahora, y el gasto presunto, acuérdense, el gasto presunto no aplica a los trabajadores dependientes, solamente aplica a los trabajadores independientes. Y eso es importante recordarlo, en el sentido en que el gasto presunto es algo que está súper acotado y muy limitado al trabajador independiente, al que está sin contrato, al que boletea, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿ya pagaron el impuesto único de segunda categoría porque eran estos trabajadores dependientes, el empleador ya se los descontó? La pregunta es, ¿y deben pagar también el impuesto global complementario? Y la respuesta es depende, ¿ya? Si es que solamente tienen un trabajo y nada más, la verdad es que solo lo pagan si es que quieren y seguramente va a quedar en cero, pero eventualmente puede haber algún como beneficio tributario que les convenga, entre comillas, que así se llama, reliquidar el impuesto global complementario para solicitar la devolución, ¿ya? De lo pagado en exceso por no haber usado el beneficio tributario, ¿ya? Ahora, si es que tienen 2 trabajos o más, en ese caso sí tienen que pagar impuesto global complementario porque cada trabajo va a estar en un tramo más bajo de lo que finalmente estaría, ¿cierto? Así que el trabajador finalmente va a haber pagado de menos y va a tener que pagar el global complementario, pero acuérdense que el impuesto único de segunda categoría es un crédito en contra del global complementario, así que es algo que se considera como que ya está pagado por adelantado, ¿ya? Si es que tiene cualquier otra fuente de renta, ejemplo, tiene una casa y la arrienda o tiene lo que sea, ¿ya? Una empresa y gana plata de ahí, eso ahí sí está obligado igualmente. O sea, ¿quién es el único que no está obligado a declarar y liquidar su impuesto global complementario? El trabajador dependiente con un solo contrato de trabajo y nada más y sin otra fuente de renta, ¿ya? Ahora, repito, el impuesto único de segunda categoría es un crédito contra el global complementario porque acuérdense, el global complementario es el impuesto que importa y el impuesto único de segunda categoría lo que hizo fue pagarlo anticipadamente, ¿ya? Vamos ahora con los trabajadores independientes. Acuérdense que acá no hay un contrato de trabajo, hay un contrato de prestación de servicios, ¿ya? Yo como médico voy y le presto mis servicios de médico a mis clientes, ¿cierto? De hecho, no tengo un empleador, lo que tengo es un cliente y ese cliente me paga a mí un honorario, ¿ya? Que en la práctica esté lleno de contratos de trabajo, en la cual hay una relación de subordinación y dependencia que están disfrazados de un contrato a honorarios, eso es algo que es cierto, pero, repito, en general la forma jurídica de ver esto es si yo trabajo a honorarios, yo no tengo un empleador, tengo un cliente que él me paga un honorario, no un sueldo, ¿ya? Ahora, en este caso, acuérdense que yo debía retener, ¿cierto?, el 10% del honorario, eso se llama un PPM a tasa fija, ¿cierto?, de 10%, y esto de acá, por regla general, me lo retenía el cliente si es que era una sociedad, como una sociedad o una persona jurídica.
Aparte de esto de acá, la cosa importantísima, los trabajadores independientes, ¿cierto?, pueden acogerse al gasto presunto, que lo vamos a ver con harto detalle porque esas cosas son importantes, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es el impuesto que ellos pagan? Ellos pagan el impuesto global complementario. Entonces, acuérdense, el PPM, ¿qué cosa era? Era un pago anticipado del global complementario porque lo que pagan los trabajadores independientes es el impuesto global complementario como todas las personas naturales que están domiciliadas o que tienen residencia en Chile, ¿ya? Ahora, que quede bien claro, esto ya lo vimos, personas naturales con domicilio en Chile, que era progresivo con una tasa del 0% al 35%, que se pagaba en abril, ¿cierto? Y esto no lo dijimos, pero vale la pena decirlo ahora, el global complementario también es sobre base percibida. Así que en general, si es que yo cobro mi honorario y no me lo pagan, en ese caso yo tengo derecho a no pagar ese impuesto. Pero ahí tienen que acordarse de anular la boleta porque Impuestos Internos tampoco tiene cómo saber que ese honorario nadie me lo pagó, ¿ya? Así que este es sobre base percibida, pero recuerden, si ustedes emiten una boleta de honorarios y después no se la pagan, anúlenla o al menos tírenlo a la contabilidad como incobrable si es que llevan una contabilidad efectiva. Hablemos un poco de los PPM, que significa el pago provisional mensual. Acuérdense que se descuenta el 10% del honorario bruto. Ejemplo, yo emito una boleta por 1 millón de pesos, me descuentan, ¿cierto?, el 10%, que se va como el PPM, 100.000 pesos, ¿ya? Se puede pagar hasta el 20 del mes siguiente, si se paga por internet, por si acaso. En el caso de que yo lo retenga, la obligación de pagarla hasta esa fecha es mía, ¿cierto? Si me lo retuvo mi cliente o, entre comillas, mi empleador, que ya dijimos que no es un empleador, en ese caso él tiene igualmente hasta el 20 para pagarlo, ¿ya? Si es que el cliente es una empresa o una sociedad o una persona jurídica en general, en ese caso lo suele retener la empresa. Si mi cliente, en cambio, es una persona natural que no lleva contabilidad efectiva o una persona natural en general como un paciente, en ese caso debo yo pagarlo directamente como trabajador independiente, como médico, ¿ya? Y se lo pago directamente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y qué hago con el PPM? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Número 1, y su función más importante, es sirve como un crédito contra el impuesto global complementario. O sea, dijimos que era una forma de pagar anticipadamente el global complementario para que no me doliera tanto en abril, así que mes a mes me van descontando, ¿cierto? Lo malo que tiene es que el global complementario tiene una tasa variable, ¿cierto?, que iba entre 0 y 35%, en cambio el PPM es con una tasa fija del 10%, así que eventualmente puede haber una gran diferencia, ¿ya? Si es que me sobra plata, ¿ya? Si es que resulta que mi PPM era de 10%, pero yo estoy en el tramo que paga 0 y todo mi PPM me sobra porque mi global complementario fue de 0, en ese caso eso se va a pagar las obligaciones, en este caso previsionales, dígase la AFP, la ISAPRE, esas cosas, ¿ya? Y si me sigue sobrando plata, porque yo ya las había pagado antes, por ejemplo, en ese caso me lo devuelven, ¿ya? Por lo tanto, repito, el PPM es algo que simplemente es un pago transitorio, ¿cierto? Porque al final lo que importa es el global complementario y lo que importa al final es lo que había que pagar en la AFP o el ISAPRE igual, ya que lo que yo haya pagado en exceso me lo devuelven. Y obviamente, si no me alcanza y con el PPM me quedo chico como para mi global complementario, yo tengo que pagar la diferencia igual, ¿ya? Entonces, repito, es solamente un pago anticipado del global complementario y en abril me toca pagar la diferencia, ¿ya? Ahora, hablemos ahora del gasto presunto, algo súper importante. Acuérdense, en este caso era el 30% del honorario bruto, o sea, si yo doy una boleta de 1 millón de pesos, en ese caso 300.000 pesos se rebajan inmediatamente por considerarse un gasto, ¿ya? Ahora, tenía un tope anual que es de 8,7 millones aproximadamente el valor de la UTA de hoy, eso al año, así que si lo dividen por 12, ahí se puede calcular más o menos cuánto es al mes, que es como entre 700 y 800.000 pesos, ya es harta plata. Ahora, súper importante, no es necesario justificarlo, así que el gasto presunto no me obliga a andar juntando mis boletas, ¿ya? Yo voy y asumo por el simple hecho de estar trabajando de manera independiente con las boletas de honorarios, solamente por eso ya se asume que yo tengo este gasto con ese tope, ¿ya? Ahora,
que quede esto bien claro, los trabajadores independientes pueden optar al gasto efectivo, ¿cierto? Al llevar una contabilidad completa, pero acuérdense que esto solamente convenía cuando los gastos efectivos eran más altos que el tope de 8,7 millones. Ejemplo, cuando yo tengo contratado a una secretaria o a un personal adicional y contrato un inmueble y tengo mi clínica y he comprado mi maquinaria que se está depreciando, etcétera. Todos esos gastos, si son obviamente más que el tope de 15 UTA al año, en ese caso me conviene hacer el cambio, ¿ya? Pero acuérdense, no puedo volver al gasto presunto, así que es una decisión que hay que pensarla bien. Si es que yo tengo mucho gasto ahora, pero en el largo plazo mis gastos desaparecen, eventualmente me conviene quedarme con el gasto presunto sin irme a contabilidad efectiva, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas frecuentes que se ven en la tributación de las rentas del trabajo? En el caso de los trabajadores dependientes, es muy frecuente que no reliquidan su impuesto global complementario, ¿ya? Y como no lo hacen, eventualmente pueden perder algún beneficio, hacer alguna cosa, ¿ya? De hecho, esta es la recomendación. Si usted tiene un único trabajo, ¿ya? Y no tiene ninguna obligación de reliquidarlo, como mínimo póngale siguiente a la propuesta que Impuestos Internos le va a ofrecer en su página web y reliquide, porque con alguna probabilidad va a conseguir un poquito de plata de vuelta, ¿ya? Es muy frecuente que por no hacerlo y por no conocer los beneficios tributarios que hay, van y pierden algún beneficio. Ejemplo, habían comprado una casa y tenían un crédito hipotecario, o tenían a los hijos en el colegio, o tenían alguna otra cosa, y en ese caso hay que reliquidarlos y hay que declararlos en el global complementario, ¿cierto? Y en ese caso se aprovecha el beneficio, ¿ya? Y finalmente se les olvida que tuvieron otras rentas y no declaran el global complementario tampoco, y eso hace que después caigan en un problema y los multan, etc. Ejemplo, dieron una boleta en enero y se les olvidó, ¿ya? Y como ya estamos en abril del otro año, han pasado como 15 meses, ¿cierto? Se les olvida y esa boleta, ¿cierto?, quedó dando vuelta y los multan por no declarar, por declarar tarde, hay que rectificar, etcétera, ¿ya? Así que en general, para el trabajador dependiente, este es el consejo, es reliquide y pague su impuesto global complementario, aunque no tenga la obligación de hacerlo, ¿ya? En el caso de los trabajadores independientes, lo más como importante es que confían ciegamente en la propuesta del Servicio de Impuestos Internos, creen que es vinculante, ya dijimos, no es vinculante, ¿cierto? Hay que revisarla, y cometen errores en esta propuesta en particular, porque los clientes, ya dígase los clientes, las personas que me pagan mi honorario, no lo informan como corresponde, y eso hace que Impuestos Internos maneje una información que esté equivocada, ¿ya? Ejemplo, no me pagan con una boleta de honorarios, sino que en mi clínica donde yo trabajo me pagan en base a una liquidación factura que es ilegal, ¿ya? Y yo no sé, porque no es un problema mío, es un problema de la clínica, ¿cierto? Y eso hay un desorden entonces, y cuando yo veo mi propuesta de Impuestos Internos viene sin las reales rentas que yo tuve que haber declarado. Y eso hace que yo pueda o subdeclarar o sobredeclarar, y ambas cosas son un problema, ¿ya? Ahora, en Medlo siempre estamos abiertos, ¿cierto?, para resolver todas sus dudas, para asesorarlos y para poder guiarlos en este tipo de cosas. Así que ya saben, pueden contar con nosotros, ¿ya? Nos vemos en los siguientes videos.